Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. ¿Qué es revolución? Así lo definía Fidel Castro en distintas oportunidades, en distintos discursos que pronunció, además en múltiples escenarios, no solamente en Cuba, sino también en otras latitudes del mundo. Es el tema que vamos a analizar a continuación. Tengo a dos invitados especiales aquí en el estudio, en el segmento de la sección de la entrevista, y quiero darles la bienvenida. Ellos son Jesús Martínez, miembro de la Dirección Nacional de la Liga Socialista, y Lídice Navas, militante del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador, por supuesto desde su fundación en la década de los 70 y ya ahorita integrantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Norma. Gracias por venir a esta su casa. Gracias a ti por la invitación. Bueno, pues en principio yo quiero saber qué pasó en sus infancias, qué ocurrió, cómo era esa Venezuela que ustedes estaban viviendo, que los motivó a ustedes a irse involucrando con los movimientos revolucionarios, con los movimientos contestatarios. ¿Desde qué edad, por ejemplo, usted, señor Jesús? Mira, mi infancia fue en el marco de lo que se conoce como miseria extrema, ¿verdad? En un rancho de Bahareque, ¿verdad? Pero con una madre, ¿verdad? Que todo el que pasaba por ahí le llevaba sus problemas y se los resolvía. Yo me pregunto, ¿le llevaba? Los problemas y ella los resolvía. Y yo me pregunto hoy cómo lo hacían y no tengo ninguna respuesta, porque estábamos en la miseria extrema, ¿verdad? Siempre tenía la solidaridad. Económicamente hablando. Sí, la miseria extrema allí. Desde el punto de vista ético-moral, ¿verdad? Nos educó en eso que dice Fidel, ¿verdad? En la sinceridad, en el compromiso con la gente, en la solidaridad, eso, y nos enseñó a ser cristianos, ¿verdad? Y eso me condujo a mí a buscar quién era Cristo. Y entonces encontré a Cristo, ¿verdad? Que no es el Cristo que nos venden las religiones, no tiene nada que ver. Por el contrario, está muy vinculado a lo que posteriormente el Che definió como el revolucionario auténtico. Pues el Che decía que el revolucionario auténtico está guiado por grandes sentimientos de amor. Y entonces Cristo, en uno de sus pasajes, dice: un nuevo mandamiento os doy, amaos los unos a los otros. Pero qué amor más grande puede existir que aquel que guía al hombre a entregar su vida por los demás. Y eso entonces, de alguna manera lo hizo el Che Guevara, lo hizo Fidel Castro, sí, guiarlos, Simón Bolívar, el comandante Hugo Chávez, por supuesto, guiarlos a luchar por los ideales. ¿Cómo era qué ocurría en la Venezuela de los años 50? ¿Cómo estaba siendo visto el movimiento y la actuación del Che Guevara y de Fidel Castro en esa Venezuela que usted vivió en los años 50? Sí. ¿Cómo eran vistos ellos? Mira, esa revolución se convirtió en una esperanza
al grado que teniendo yo aproximadamente 13 años, ¿verdad? Se desarrolló una campaña de un bolívar para la sierra, ¿verdad? Y yo me incorporé, ¿verdad? Que en la sierra, hay que contextualizar, en la sierra estaba la guerrilla. Sí, en la Sierra Maestra, ¿verdad? O sea, la guerrilla todavía no había tomado el poder, Fidel, sino que estaba en la Sierra Maestra. En el movimiento armado. Exactamente. Y recuerdo que hubo comunidades que pusieron el nombre de Sierra Maestra. Y allá en Puerto La Cruz está la Sierra Maestra, en honor a esos revolucionarios. Fíjate, ese movimiento impactó. Pero luego cuando nosotros fuimos conociendo, ¿verdad?, el contenido de esa revolución, después que se toma el poder, después que vamos viendo que esa revolución implicaba resolver los problemas de salud a los excluidos, que no lo estábamos resolviendo aquí, que estábamos resolviendo el problema de la educación, ¿verdad?, que se estaba desarrollando el principio de solidaridad entre los pueblos del mundo. Porque ¿Cómo usted vivió por primera vez ese concepto de solidaridad? Más allá de las palabras, ¿cómo lo vivió? ¿Cómo lo sintió? Mira, desde el punto de vista práctico, yo a los 12, 13 años organicé un centro que se llamaba Blanco Gallego y a través de ese centro, ¿verdad?, nosotros conseguíamos una tarjeta para que fueran a un médico la gente que no tenía recursos y los atendiera, ¿verdad? O sea, de ese centro nosotros hacíamos campaña para aquellos niños que no tenían cuadernos y le entregábamos cuadernos, ¿verdad? Pero todo eso, producto de toda esa formación. Pero luego, cuando nosotros vemos que hay compañeros que salen a entregar su vida en la lucha armada, entonces eso nos comienza a llamar la atención porque lo estábamos vinculando con los guerrilleros de la Sierra Maestra de Cuba. ¿Similar le ocurrió a usted, señora Lídice? Sí, un poco más tarde, digamos, yo me incorporo a la lucha en el año 65, ¿Qué edad 66. Tenía 19, 20 años, más o menos, y es cuando llego a Caracas y comienzo a conocer la miseria de los cerros. ¿De dónde venía? Venía del estado de Aragua, de Maracay, y allí en Maracay vivía en la zona, en el casco central de la ciudad. Ya vamos a conocer en qué condiciones vivía, cómo era esa Maracay, cómo era ese estado Aragua en aquel momento y con qué se encontró la señora Lídice cuando llega a Caracas. Hoy en esta sección de la entrevista, dedicando pues este programa especial a Fidel Castro, líder de la Revolución Latinoamericana, para analizar un poco quizás la vigencia de ese discurso que con el pasar de los años continúa defendiendo valores como la igualdad, la equidad, la libertad, la emancipación y la autodeterminación de los pueblos, que como vemos pues no pierde vigencia. Hacemos la pausa, en minutos regresamos. Somos TV al Día, el equipo que les acompaña siempre a esta hora con la información que usted prefiere. Ya venimos. Ya vuelve TV al Día. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Nosotros seguimos llevándoles a ustedes la sección de la entrevista en TV al Día. Hoy conversando con dos invitados especiales en este programa que estamos dedicándole a Fidel Castro, el líder de la Revolución de América Latina, para analizar un poco la vigencia de ese discurso que lo motivó a esa lucha de ideales y a esa lucha armada que trascendió las barreras de Cuba, la isla caribeña. Les recuerdo que estoy conversando con Jesús Martínez y con la señora Lídice Navas, quienes se unieron a esta lucha por los ideales y también a la lucha armada desde la década del 60. Señora Lídice, usted llega entonces del estado de Aragua a Caracas, pero antes de llegar a Caracas, ¿cómo era esa realidad en el estado de Aragua? Y cómo, la misma pregunta que le hice al señor Jesús, ¿cómo estaba siendo recibido en el estado de Aragua el discurso y el accionar de Fidel Castro, del Che Guevara? Fíjate, yo comienzo a percibir la situación política que Venezuela vive en la década del 60, sobre todo allí en Maracay, cuando estaba estudiando bachillerato, a través de la represión que se inició
contra los estudiantes. Yo estudiaba en el Liceo José Luis Ramos, que quedaba en el centro de la ciudad, y allí comenzamos los estudiantes a exigir mejores condiciones de estudio en el liceo, y la respuesta fue la represión estudiantil, ¿no? Eso es lo primero que comienzo a percibir. En ese momento la ciudad y la población estudiantil no estábamos, o al menos yo no estaba tan involucrada, no estaba al tanto, no conocía sobre el proceso que había habido el pueblo cubano, porque en esos momentos yo, en finales de la década del 50, estaba estudiando en Araya, y por supuesto un pueblo demasiado alejado prácticamente de lo que estaba sucediendo en el resto del... ¿Y cómo es que llega entonces al discurso de Fidel Castro? Cuando por una parte vivo la represión en el Liceo José Luis Ramos, ¿no? Y luego cuando comienzo a estudiar en la Universidad Central de Venezuela y llegamos a Caracas para eso. Y es cuando percibo la miseria del mundo. Ya uno de mis hermanos, un hermano menor que yo, que ya estaba involucrado, le encuentro un día el manifiesto comunista y comencé a subrayar en el libro, y esto será verdad, y precisamente cuando llegamos a Caracas y vemos la miseria en los cerros, en el cementerio, en la parroquia Santa Rosalía, ¿no? Allí es cuando yo veo la miseria y comienzo a entender el porqué de la miseria, ¿no? ¿Cuál era la causa de la miseria? Y en las conversaciones con los estudiantes, los intercambios con los estudiantes, sobre todo en la Escuela de Letras, habían muchos profesores del Partido Comunista, y a través de la literatura, yo estudié letras, y a través del análisis y las reflexiones, el análisis de obras literarias y de las reflexiones que desarrollábamos con los profesores y con otros estudiantes, allí estudiaba, por ejemplo, la hija de Gustavo Machado. Eso me llevó a ir profundizando sobre las causas de la miseria. Y comienzo a incorporarme al proceso revolucionario. Cuando usted habla de incorporarse en el proceso, y usted también, señor Jesús, hablamos de la incorporación desde la lucha armada y... Sí, ya desde la lucha armada, ¿por qué? Porque ya en ese momento los niveles de represión que había desatado Rómulo Betancourt y que continuó Raúl Leoni, ¿no?, era de tal naturaleza. Recordemos que nos obligaron a incorporarnos a la lucha armada a partir de la traición que ellos hicieron contra las aspiraciones del pueblo venezolano cuando fue derrocado Marcos Pérez Jiménez. El pueblo venezolano aspiraba a una sociedad en democracia, en justicia social, y cuando la actuación por recuperar esas aspiraciones, la reacción del gobierno de Betancourt y de Raúl de Leoni posteriormente, fue la represión, eso nos llevó a un sector importante de nuestro pueblo, los más conscientes, a incorporarse a la lucha armada. Y ahí se trasladan a encuentros con el comandante Fidel Castro, como por ejemplo en el Foro de Sao Paulo, que usted también lo vivió, señor Jesús. ¿Cómo eran esos encuentros? ¿Cómo eran esos discursos? Mira, ya cuando el Foro de Sao Paulo, hay un movimiento revolucionario latinoamericano que estaba orientado desde el punto de vista teórico, práctico, ético, por la Revolución Cubana. La Revolución Cubana desarrolló el principio de solidaridad internacional, ¿verdad? Y entonces fue el motor. Muchos de los compañeros que estuvimos aquí estuvieron formándose en Cuba. Bueno, dentro de esos compañeros que se formaron en Cuba estuvo el presidente Nicolás Maduro, ¿verdad?
y así muchos se llevaban y venían acá. Pero hubo también un sistema que era que se sacaban videos de los discursos, y esos videos aquí en Venezuela, para nosotros debatirlos, tenía que ser clandestino, Claro. porque era un delito, ¿verdad?, oír a Fidel. Pero nosotros lo estudiábamos. O sea, esos ¿Qué discursos, estudiaba usted del verbo de Fidel? toda la orientación política. Fíjate, el Fidel Castro, para comprenderlo mejor, tendríamos que decir que es la encarnación práctica, ¿verdad?, de todo el programa que está contenido en el Manifiesto Comunista. Fíjate, y ese programa que dice que hay que destruir el estado de opresión, de explotación, ¿verdad?, que tenemos como pueblo que constituirnos en estado, que debemos reconstruir la sociedad humana, ¿verdad?, que se perdió cuando la sociedad se dividió en clases sociales. Todo ese programa, después él lo aterriza en el carácter histórico, igual que hizo Bolívar. Fíjate, Bolívar, sin existir ese manifiesto, estableció como objetivo lograr la libertad, la independencia y la soberanía. Te dio los tres elementos esenciales del concepto de patria. Señora Lídice, la vigencia del discurso de Fidel Castro en los distintos momentos en los que usted se encontró con él, en el Foro de Sao Paulo y en otras reuniones de carácter político, la vigencia de ese discurso. Mira, yo tuve la oportunidad de estar unos momentos con Fidel cuando en la década del 80, en el 87, estaba yo en Cuba como parte de la Comisión Política y Diplomática del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador, y en una reunión con compañeros, compañeras salvadoreñas y de otros países que precisamente estábamos acompañando al pueblo salvadoreño en su lucha. Recordemos que esa lucha se alargó por el apoyo norteamericano, de los gobiernos norteamericanos, en armas, en dinero, etcétera, y eso lo que hizo fue intensificar y alargar la represión, el estado de represión que vivió ese pueblo salvadoreño. Y allí, en ese momento, precisamente Fidel analizaba un poco la expresión de la solidaridad, de la hermandad entre los pueblos, con una continuidad precisamente de lo que practicó Simón Bolívar, ¿no? ¿Y eso está vigente hoy tanto como ayer? Por supuesto, porque fíjate, una de las cuestiones que hemos analizado, cómo Fidel amplió el sentido, ¿no?, de la solidaridad, no solamente a través del apoyo a los pueblos que han luchado por una sociedad más justa, sino que además el mundo, los pueblos del mundo que han estado viviendo y sufriendo la exclusión en la salud, en la educación, han recibido el apoyo de lo que uno llama ese ejército de batas blancas, que incluso han pagado con su vida esa solidaridad. Bueno, la tenemos aquí en Venezuela, pero además los educadores, las educadoras que fueron a acompañar al pueblo nicaragüense en las campañas de alfabetización, así como lo han hecho aquí como lo hicieron también, en Venezuela. y donde murieron educadoras, ¿no?, que fueron asesinadas por la contrarrevolución nicaragüense. Y así como eso, esa solidaridad se expresa en diversas maneras, y eso fue lo que sembró Fidel en su pueblo y en los pueblos del mundo, que estamos ahora también dispuestos a brindar esa misma solidaridad. No por ahora, no con la misma intensidad y alcance que ese pueblo cubano ha estado demostrando a todos los pueblos del mundo. Un aprendizaje que sin duda alguna se multiplica a otras generaciones. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bienvenido siempre, señora Lídice. Gracias. Señor Jesús, esta es su casa.
Gracias por su tiempo y por compartir con toda nuestra audiencia. Amigas y amigos, muchísimas gracias por su sintonía, gracias además por su interacción en nuestras redes sociales. Les seguimos leyendo a ustedes, @tvsaldía, @prensa.tv, así estamos en Twitter. Mi cuenta personal, @normarrojo, estoy de esa manera en Twitter y por allí nos encontramos los 7 días de la semana. Gracias por habernos acompañado. Me despido a nombre de todo este gran equipo, deseándoles como siempre muy feliz día. Acompáñenos el próximo jueves en la emisión meridiana de TVs al día. Hasta entonces. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo. Es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Patria o muerte, venceremos. Te ves al día.